nuevamente en un programa de decisiones. Estamos con ustedes, mi querida amiga Betsabe. Hola, ¿qué tal, Isa? También Jackie. Hola Isa, hola Bet. Hola, Jackie. Muy buenas tardes, nuevamente estamos el día de hoy con una invitada muy especial, con Olivia González Mendoza. Ella es la rectora del IGES, la primera escuela especializada en gastronomía. El día de hoy nos va a contar un poquito de su historia, de su vida personal, familiar y obviamente de la escuela que pues es muy exitosa. Olivia, muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por recibirnos aquí en este espacio. No, pues yo encantada, Isa, Betsabe, Jackie, gracias. Pues es un halago que me hayan considerado para esta entrevista. Hablar de lo personal, de lo profesional, pues siempre es un poquito intimidante, porque de pronto muchas veces no sabemos en qué medida ha trascendido lo que hemos hecho hasta que empiezas a recordar. Sí, cuando hace uno la sumatoria dice uno, madre de Dios, tantos años, claro, años han pasado, sí. Y años maravillosos en donde te van marcando como una mujer destacada, y queremos precisamente que aquí en Decisiones nos platiques quién es Olivia. Olivia es una persona de muchos sueños, grandes sueños y muchas ideas. A veces las ideas le atropellan las acciones, pero creo que en la vida he hecho en muchas formas lo que me marcó desde mi infancia, que fue ser hija de una familia de hombre y mujer sumamente creativos y pues podría decir hasta mágicos, porque yo nací en una misión tarahumara y mi mamá tuvo la delicadeza de tener 11 hijos. Entonces, ¿Cómo era antes, ¿no? Como era se antes, acostumbraba. Pero además en una zona inhóspita donde para que nosotros pudiéramos tener alimentos todo el verano, todo el invierno, había que procesar alimentos todo el verano. Porque si caía nieve o las lluvias destruían los caminos y no había forma de accesar a esa zona. Entonces mi mamá era tan previsora que nos ponía a trabajar y a procesar todos los alimentos porque no teníamos electricidad, no había agua corriente. Entonces todo era de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero de mucha sabiduría. Era muy artesanal todo. Muy sabios, porque si se sacrificaba una res en la mañana, para en la noche ya estaba procesada, ya estaba adobada, carne curada con sal nitro para que poder hacer cocido seco qué padre. Más adelante, envasados de todos los vegetales que cultivábamos. Éramos autosustentables en un 70%. Entonces todos los hermanos se dedicaban a apoyar. Todos. Y afortunadamente, pues como no había luz, tampoco no había ni televisión, que distraerse. Y tampoco habían derechos de los niños, ¿verdad? A nosotros nos ponían unas tinas con manzanas para que peláramos manzanas y pensábamos que estábamos jugando. Entonces, a ver quién pelaba más rápido la manzana y la tirábamos a la otra tina. Y qué maravillosa manera de vivir una infancia sana, ¿no? Y de contarnos cuentos, de contar anécdotas y hasta mentirillas, pero pues, no teníamos cómo comprobar quién mentía o no, pero fue una infancia muy, muy linda, rodeada de muchos afectos, y yo no dimensioné, claro, que aprendí ciencia de alimentos antes de aprender a cocinar. Claro. De ahí piensas que viene esta idea de dedicarte a la gastronomía. Sin duda marcó
mi forma de ver la cocina, porque desarrollé muy buen paladar, desarrollé mucha creatividad de ver a mi mamá producir en grandes cantidades y siempre las cazuelas siempre tenían comida. Si llegaban invitados, porque mi papá, como era administrador de aserraderos, traía gente y si llegaban 4, si llegaban 10, alcanzaba la comida. Entonces era como cazuelas mágicas, pero era también la magia de mi madre de prepararse para ser hospitalaria y además mantenernos sanos, porque pues también considero que de ahí todos fuimos sumamente sanos, ¿no? Qué bueno. Nunca teníamos que ir ni al doctor, nos vacunaban porque empezaron a llegar las vacunas. Mi mamá tenía el dispensario médico del aserradero y ella pues atendía en muchas ocasiones urgencias. Empezaba la era de la penicilina y mi mamá tenía el dispensario y tenía que salir a veces de madrugada a ir a asistir a algún enfermito. Claro. Hasta partos, ¿no? Sí le tocó, las tarahumaras, ellas afortunadamente tienen su técnica para tener a sus hijos, pero las esposas de trabajadores, pues mi mamá fue una mujer con mucha voluntad para criar 11 hijos y una comunidad. Y una comunidad. Y de estos 11 hijos empiezan cada quien a crecer, cada quien a volar. ¿Tú cuándo vuelas, Olivia? Y estudias ahí y a los cuántos años te vas del hogar? Bueno, pasó un tiempo donde mi papá tuvo que desplazar a la familia a un centro de acopio donde era el área comercial donde pasa el Chihuahua al Pacífico y era la zona de acopio de madera, porque ahí había escuelas ya de monjas, por ejemplo, había desde internado de monjas. Mis hermanas más grandes sí tuvieron que salir a internados, a Krill o a Puebla, inclusive mi hermana mayor estuvo con eso. O sea, sí hubo interés de los papás de que fueran a estudiar. Sí, mi papá había estado en el seminario de los jesuitas. Wow. No creyó mucho en ellos y lo excomulgaron por ser comunista, porque mi papá siempre procuró el bienestar de la comunidad, llevando electricidad, llevando agua potable, llevando bienestar, caminos, carreteras pues más accesibles, ¿sí? O sea, mi papá siempre fue una persona que procuró que todos los hijos estudiáramos. Ya en el pueblo también llegó un momento en que la educación llegaba hasta secundaria. Entonces los que pasaban ya a media superior tenían que venirse a la ciudad de Chihuahua. Y mi mamá solamente aguantó hasta que los primeros 5 estaban ya en la ciudad capital, en un departamento, y mi papá iba y venía A echarles el ojo a la ciudad. Por su trabajo tenía que ir a hacer trámites de guías forestales para poder sacar carros de madera de la sierra, pero pues mi mamá se dio cuenta que los hijos necesitaban el acompañamiento de la familia, y ya cuando salimos nosotros, mis 2 hermanos más grandes que yo y yo de primaria, ellos de secundaria, mi mamá se vio en la necesidad de casi obligar a mi papá. Mi papá se hubiera quedado de alguna manera en el pueblo porque a él le gustaba, era su nicho. Y entonces ya venimos a vivir a la ciudad capital. Ahí corrió el tiempo. Yo pues llegó un momento en que decidí entrar a una carrera profesional. Psicología me gustó, no sé, también me gusta el factor humano y me gusta pues las personas, siempre fui muy sociable, entonces
quería saber un poco más de la gente. ¿Y cómo es que llegas a Querétaro? Entré a una escuela incorporada a la Universidad Autónoma de Chihuahua, era una escuela privada, fue la primera escuela de psicología también, porque ni ciencia era pseudociencia. Entonces, estábamos dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero solamente estábamos incorporados y solamente veíamos psicología conductual. La psicología de Skinner y de los grandes pues maestros de la ciencia de la conducta, más basada en conductas y no en el psicoanálisis o Gestalt, existencialismo. Y cuando fuimos a un congreso de estudiantes de psicología a Saltillo, nos gustó la currícula de Querétaro. Y estaba el director en aquel entonces, el director de psicología. Le dijimos que qué posibilidad habría que nos revalidara o no pudiéramos entrar a Querétaro, que se requería. Dijo, manden sus papeles y vemos la posibilidad. Y pues nos avisaron que sí nos aceptaban, sí nos revalidaban, solamente había que hacer unos exámenes a título porque nosotros nunca habíamos visto psicoanálisis. Entonces sí hubo que pagar 3 exámenes a título, lo que tenía que ver con psicoanálisis, psicología infantil y por ahí otra de sociología, porque la escuela de aquí estaba muy marcada pero después, nos dimos cuenta después, por el freudomarxismo, ni siquiera psicología así pura, ¿no? Por esa razón, aquí había, a la mitad de la carrera había que seleccionar si te ibas por las ciencias del psicoanálisis, psicología clínica, social, educativa o laboral. Y tanto mi amiga y yo nos decidimos por especializarnos en psicología laboral. Después de esa decisión terminó la carrera. ¿Y a los cuántos años se dio cuenta de que la comida le hacía cosquillas? Pues todavía trabajé en el Seguro Social, entré al Seguro Social en el área de desarrollo humano. Pero siempre yo seguía queriendo hacer pasteles, siempre estar, y como vivíamos solas, pues cocinábamos y no era mala para la comida. Siempre ayudé a mi mamá a hacer comida para todos, para toda la familia. Entonces, a mí se me hacía muy fácil tomar un recetario y tenía buen sazón. Entonces, de ahí me valí para seguir incursionando en esto. Me fui a especializar por parte del Seguro Social para abrir la primera guardería del seguro aquí. Pero pasó el tiempo y la guardería no se abrió y yo me fui a trabajar a Industria del Hierro en el área de personal, hasta que pues me casé y a mí me querían cambiar a la Ciudad de México porque estaba en el área de recursos humanos y fue la época de la devaluación. Y me dijeron, pues como estás en el área de recursos humanos, te vas a México. Y yo estaba a un mes de casarme, entonces mi esposo me dijo, si quieres posponemos la boda, vemos cómo funciona esto en México. No, pues entonces tuve que renunciar. Renuncié a Industria del Hierro y pues al poco tiempo me buscó una amiga de recursos humanos que se acaba de independizar y abrir un departamento de reclutamiento y selección de personal, se llamaba Vive Consultores, y me invitó a trabajar con ella. Y vi cómo se construyó la guardería del Seguro Social enfrente, en la Avenida Tecnológico. Sí. Pero pues ya empezaron a llegar la primera hija, y a mí yo quería que mi hija estuviera cuidada, pero no la quería dejar tampoco en mi casa, y
y pues no había donde me la recibieran tan chiquita, no había esa facilidad en las guarderías y pues yo no era asegurada, ya no era asegurada. Y platicando con unas primas decidimos a ver lo de hacer un experimento, abrir una escuela para estimulación temprana, para que nuestros niños aprendieran a, pues, todo lo que era cuestión psicomotriz y toda esta parte. Y ahí yo les dije, a ver, los niños tienen que aprender a comer también, como había aprendido que en el área de dietología de la guardería, entonces impusimos un menú para que las mamás llevaran todos los días, nos tocaba una mamá llevar Algo alimento. diferente. Entonces, cuando la mamá decía, no, pues es que a mí sopa de calabacitas y a mí no me gustan las calabacitas porque, no sé, a ver, siéntate, te voy a decir cómo hagas una sopa de calabacitas. Buenísima. Entonces, siempre me interesó el área de la nutrición y de la alimentación. Y ahí es como empiezan a hacer esta idea de crear esto. Pero vienen las hijas, están 2 hijas ya de por medio, está tratando de cuidarlas y también cuidar a la familia, pero también había que progresar y hay que crecer, ¿no? Y a lo mejor traer la raíz de la cocina de la mamá. Sí, la cocina de la mamá estaba presente, pero además ya me interesaba más investigar también más sobre cocina y yo era socia de 3 primas y yo era la prima política. Okay. Entonces, en una ocasión me fui a Estados Unidos porque allá vivía parte de la familia de mi esposo y fui a ver una escuela de decoración de pasteles. Y cuando menos pensé, ya estaba inscrita, ya me había inscrito mi esposo en la escuela de Wilton, en Estados Unidos, en Chicago, y habíamos pedido una franquicia para abrir una representación, y para que nos dieran la franquicia tenía yo que especializarme en la escuela de pastelería en Chicago, porque para poder vender tiene uno que saber el método. Okay. Y entonces me di cuenta cuando veía las fotos que los pasteles que hacía sin técnica, digo, ¿cómo me atrevía? Pero hacía muy felices a los niños cuando yo les regalaba un pastel de payaso, un payaso chueco, pero yo se lo regalaba con mucha voluntad. Claro. Entonces, y así, pues bueno, se creó Decofiesta, después de ser socia del Instituto Alegría, Educación. Emprendo este negocio en 1990 y iniciamos con los primeros cursos de decoración de pasteles de Querétaro. Así fue como nació. Así nació. Sea, eran cursos, no era todavía una carrera ni nada. No, eran cursos de fácil como 1, 2, 3 para que aprendieran a hacer el gatito, el que perrito, quedara lindo, y que no quedara el payasito. Sí, y con moldes hechos de la marca que venía con la duya para que el perro tuviera pelo, colorantes. ¿Y cuánto tiempo fue esto? 10 años. 10 decoración total de pastel. Lo que pasa es que se fue ampliando el mercado porque venían las personas y decían, pues ya aprendí a hacer el pastel, ahora me gustaría bocadillos. Pues mi repertorio era muy escaso. O querían otro tipo de pasteles y pues también yo había tomado clases de decoración, técnica Wilton, Pull Sugar, todo lo que era la técnica en azúcar, pastillaje, técnica Lambert, pero todo se trataba de lo bonito que se veía el pastel, pero lo importante era la universidad. Faltaba el proceso, ¿no? Faltaban más recetas, más variables, entonces empecé a invitar especialistas. Y esos especialistas me fueron abriendo la visión de que esto podía ser el mundo era más grande, el mundo era muy amplio. Empecé a tener especialistas de distribución de marcas francesas, entonces nos
mandaban chefs franceses, por ejemplo, y empecé a aprender pastelería francesa, y yo Delicioso. era la chalán, era la asistente, porque para traer un chef que costaba $5,000 la Claro. semana, pues yo tenía que juntar grupo mañana, grupo en la tarde, y Ajá. estar limpiando aceleradamente. Sí. Y después, pues de tanto ver y todo, fuimos ampliando el repertorio, invité gente a dar cursos de bocadillos, y la vida te va abriendo como horizontes. Un chef, padre de familia de la Alegrías, que trabajaba en los cruceros Princes, cada vez que tenía vacaciones se venía y trabajaba con nosotros, y empezamos a dar cursos de cocina italiana, él era italiano, cómo deshuesar pavos y hacer cosas ya más especializadas. Y entonces, como yo sabía cómo dar, como psicóloga laboral, dije, voy a ver en la Secretaría del Trabajo para darles validez y hacer Sí. Ujú. la cantidad de horas que me exige la Secretaría del Trabajo para que nuestros cursos tengan validez, horas capacitación, y poderlos ofertar a los hoteles y restaurantes. Y entonces, y fue abriéndose, y mis propias alumnas señoras decían, es que mi hija quiere estudiar gastronomía, pero yo no la quiero dejar ir a México o a Puebla, y está estudiando turismo. Entonces pues a echar a andar el hámster y a decir, bueno, tenemos que hacer algo para hacer un mapa curricular. Y empecé, pues como buena inquieta, a ver qué daban las escuelas que había y qué les faltaba. Y lo primero que me di cuenta fue que en el país había 6 escuelas de gastronomía a nivel licenciatura, y que la cocina mexicana no era importante. Ay, qué feo, qué triste. Había que, o sea, había que estudiar la metodología francesa. Entonces, pues me allegué de buenos desarrolladores de mapas curriculares, y le dije, nuestra columna vertebral tiene que ser cocina mexicana. Sí, y a la distancia, ahorita ya en 2024, y pensando en estos inicios y tu recuerdo de Chihuahua, ¿cómo te sientes? Bueno, yo me siento muy satisfecha porque si bien fui criticada porque la cocina mexicana no era tan importante, nosotros abrimos en el 2000. En el 2010 la cocina mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y entonces todo el mundo volteó a ver a la cocina mexicana. Sí, ya fue como era importante. Ahora sí existe la cocina oaxaqueña, la chiapaneca, la norteña, Poblana. Los chiles en nogada y El rescate ahora sí, ¿no? platos emblemáticos, ahora sí. Entonces, pero hacer investigación de cocina también tiene todo un reto. Llegar a una comunidad, por ejemplo, el primer libro, la primera tesis de IGES, de cocina indígena del sur del estado, que es de Amialco, llevar báscula, cucharitas medidoras, tazas medidoras para interpretar las recetas de la señora que cocina, que sabe cocinar, pero que te dice, es un puñito, es una pizca, medidas imprecisas. Empírico, ¿no? Medidas imprecisas que difícilmente van a hacer que las cocinas trasciendan. Entonces decía, las cocinas tienen que documentarse. Entonces, ha sido una tarea de 20 y tantos años, donde hay más de 6 libros de todas las regiones de Querétaro, de todas las cocinas. En el 2012 logramos que la cocina queretana fuera declarada Patrimonio de los queretanos. Lo más grave, o lo que ha faltado, es que el Estado lo publique, lo promueva, porque además
también en IGES nos propusimos, tenemos la norma de conocer federal, la S 1276. Bueno, No traigo mis lentes. 1276. La norma en competencia de técnicas, historia y tradición de cocina queretana. Y en todo este camino, ¿cuál ha sido la mayor y más importante decisión que has tomado, Olivia, en tu vida para llegar a donde estás? Pues han sido varias, han sido retos grandes, porque primero yo quería un campus de autosustentabilidad, soñaba con tener huertos. Ay, qué padre. Y soñaba con tener, y compramos en la Cuesta China 3 hectáreas, pero nunca me imaginé el grado de complejidad que ese terreno tenía. Estamos entre la Cuesta China vieja y el cerro en pleno. Entonces todo es cantera. Y comunicaciones y transporte nos exigía bahías de carriles de aceleración y desaceleración. No, pues, y iba a ser incosteable, y además pues ya me empezó a entrar la competencia, empezaron a abrirse escuelas importantes como UVM, como la UCO, que empezó con gastronomía, y entonces pues el mercado se te pulveriza. Sí. Entonces tienes que luchar por mantener pues lo que ya has logrado, ¿no? lo que con tanto trabajo, la tierra que con tanto trabajo araste, Sí. se te puede venir abajo todo. venir abajo, porque pues, son empresas, universidades que traen campus, que traen instalaciones Sí, que dan un muy soporte grandes, enorme, ¿no? sí, que te ofrecen áreas recreativas, y nosotros pues teníamos que enfocarnos en que éramos especialistas en algo y que lo hacíamos muy bien. Y ese ha sido nuestro acierto, porque aún con pandemia nosotros seguimos trabajando de manera muy, muy sistemática, muy responsable, siempre cuidando la salud, pero nunca dejando que los chicos dejaran de hacer, que lo evidenciaran. Si no querían venir a la universidad, lo evidenciaran, porque tenemos que competir también contra un mercado muy, muy desleal, que es tantas clases en las redes sociales. Todo el mundo sabe ¿Y en cocinar. televisión? En televisión es lo que más, los programas más vistos en el mundo son de cocina. Shows donde las buenas prácticas de manufactura no importa, donde ponen a cocinar a cualquiera y le dan la receta y se va y abre un supermercado y saca Todos somos chef. todo. Y sí, todos llevamos en el alma un cocinero dentro, ¿no? A algunos no nos sale. Muy dormido de repente, pero A algunos se les quema el agua, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que lo más importante es que se considere que la ciencia más transversal es la cocina. Está atravesada por la psicología, porque de acuerdo a qué tan bien nutrido, un niño desnutrido va a tener pocas oportunidades en la vida, porque su cerebro no va a llegar a desarrollarse. Es así tan importante la alimentación que tenemos que tomarlo en serio. Entonces, está atravesada por la química, por la nutrición, por la economía. O sea, sencillamente, en este mundo globalizado hoy dependemos de importaciones de muchas cosas. Este país cada vez es menos sustentable. La sustentabilidad está siendo un reto, porque en la medida en que un país no produce suficiente alimento, va a depender del que le venda y a lo que se lo venda. Y no vamos a comer petróleo. En este país no vamos a comer petróleo. Entonces, Olivia, que nos digas, que le puedas decir tú a las mujeres, ¿qué le podrías dar tú de algún consejo, algún mensaje a las mujeres?
pues programa, este proyecto es hecho de mujeres para mujeres que pues se empoderen, que salgan adelante. ¿Cómo decirle algo a una mujer? Yo creo que a mí más que empoderamiento, yo diría adquirir conciencia de que tenemos que actuar en libertad y con responsabilidad, que podemos caminar hombro a hombro con nuestro compañero de vida, porque yo no estaría o no tendría la empresa que hoy tengo por si no fuera por que mi esposo siempre me ha empujado y ha acompañado mis sueños y también me ha levantado cuando me he caído. Entonces, yo creo que es muy importante que aprendamos que el valor de una sociedad radica en que nos veamos de igual a igual, donde a lo mejor yo como mujer soy muy buena para ciertas cosas, pero también requiero del apoyo y el acompañamiento de una pareja, o en este caso el esposo, o tu amigo, o tu compañero de vida. En el estatus, eso no lo cuestiono. Cada quien decide el estatus en el que quiere vivir, pero siempre confiando en alguien y apoyando también tus sueños y compartirlos, porque lo más valioso, yo siempre lo decía en el programa de Cocina y Cultura, decía, conocimiento que no se comparte, conocimiento que se muere. Entonces siempre yo creo que en la medida que damos y enriquecemos a una sociedad con poquito que sea, hacemos el cambio. Claro, la diferencia. Sí. Y dejamos de ser egoístas, ¿sí o no? Dejemos de ser egoístas y compartamos. Y sobre todo, bueno, estar al frente de una institución de educación superior, todavía mucho más compromiso, porque hoy desgraciadamente todas las generaciones son muy demandantes, traemos muchos retos como formadores, claro. porque de pronto hay mucha exigencia, a veces hasta inconsciente, de los padres de familia que no pueden con los padres de familia que no pueden con los hijos jóvenes y, claro. y luego pues ahí está la universidad que los forme. Y la verdad es que yo creo que en la sociedad tenemos que, yo siempre hablo con los padres de familia y les digo, el 50% lo ponen ustedes y nosotros ponemos el otro 50%, porque tenemos un compromiso de colateralidad. Claro, hagamos esto para sí, hagamos equipo, porque sí, claro. En esa medida formamos un mejor ser humano para la sociedad. Y nos facilitamos las cosas, pidiendo ayuda, como decías, hay que ayudarnos y hay que apoyarnos. Y para eso estamos en este grupo de mujeres también. Agradecemos muchísimo este tiempo, Olivia. Qué lástima, pudiéramos seguir platicando, porque hay muchísimo que platicar, pero se nos acabó el tiempo y te agradecemos tanto este momento que nos encantó. No, al contrario, decirles que es un privilegio poder, como les digo, hablar de lo que Dios nos ha permitido hacer y hacer en la vida algo que amamos. Claro. Yo creo que eso ya estamos del otro lado. Lo que hay detrás del IGES es Olivia. Así es. Así se acaba Decisiones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas gracias.